Buenos días, señoritas que andan por aquí. Y Elizabeth, que anda preguntando cosas extrañas, pero yo creo que no, eso es antes de la clase. Bueno, están presentes hoy Eli, Itzel, Jocelyn, Rebeca. A Eli le habíamos comentado, bueno, no le comenté, de hecho no te contesté el correo, pero pues no hay problema mientras te pongas al corriente por las faltas, no hay problema. A ver, mientras te pongas al corriente no hay problema por las faltas. Entonces no hemos avanzado tampoco, hemos avanzado tanto dentro de los temas de la materia que tenemos que ver, pues son 5 temas, hay que apresurarnos un poquito con el de la comunicación simbólica, pero en general vamos bien. Si se fijan aquí en las fechas del calendario, todavía viene, ¿no? Todavía se nos va a cruzar la semana académica, pero ya la primera evaluación se acerca, va a ser el 29 y 1 de octubre. Entonces, pues ya es la próxima de esta semana que terminemos a la siguiente. Entonces vamos a ir ya planteando que... A ver, permítame. Ahora sí, a ver. Entonces vamos a ir planteando con qué les voy a evaluar. Se supone que tenemos tenemos clases de hora y media, ¿verdad? Se supone que tenemos los criterios de evaluación. Que les voy a dejar el examen de práctica de este primer tema. Y necesitaría yo ver el calendario, a ver. Vamos a ver un segundito. No ando por ahí. Bueno, aquí están los lineamientos. Estos sí los vamos a ver de aquí. Y... Ajá, estos son los lineamientos de la materia, para que no nos perdamos. Tareas serían el 20%, que será la única tarea que tenemos del tema, ¿sale? Ups. Luego, las actividades o trabajos de entrega, pues no hemos tenido ninguno, entonces, ahorita les estaría dejando qué es lo que vamos a elaborar. Si no es hoy el día jueves, les estaré yo poniéndome de acuerdo con ustedes. Sus notas de clase, les voy a abrir en la plataforma, en el tema, como las veces anteriores, abajo de la tarea, un elemento de estos que diga notas, ¿vale? Entonces, ese sería el punto aquí. Y pues en los exámenes, como las veces anteriores, va a ser el examen de práctica del tema, que también va a estar, que esta vez va a estar en anexos, no va a estar en el tema, ¿sale? Y debajo de esta tarea, hasta aquí abajito, les voy a poner lo de las notas, ¿sale? Y luego, perdón, la participación, pues es lo que tenemos en los foros. Hoy sería el tercer foro de participación. Como les mandé el mensaje en su respectivo, en su espacio de mensajes de la plataforma, ahí tienen que tenemos los 2 primeros foros en anexos. Y hoy el jueves, perdón, estaríamos haciendo los siguientes, el 3 y el 4. ¿Sale? Ya les subí también las diapositivas del tema 1, del tema que estamos viendo. Ahorita vamos a apresurarnos, a ver si nos da tiempo de acabarlo, si no lo acabamos el jueves. Esta película que les dejé no es de tarea, les dije que se las dejaba como una sugerencia, muchas de ustedes ya me comentaron, incluso por eso la puse ahí, porque yo estoy enterado que ya muchas la vieron, entonces si la gustan ver, pues es como para darse una idea de lo que estamos mencionando de los temas, ¿no? Para que se den cuenta que tiene sentido, ¿no? Lo que estamos tratando de explicar en los temas. Entonces, nada más. Pero no estoy dejando ninguna tarea. A lo mejor
La pueden usar para sus notas, a lo mejor, porque las notas son de lo que yo entendí, ¿no? O sea, de lo que, no yo, sino ustedes, de lo que ustedes están entendiendo. Entonces, sí, Itzel, dime. Es como los que habíamos hecho en las clases pasadas, de tomarle apuntes y tomarle las capturas, Sí, subirlas. sí, nada más que ahí sí, lo único que cambia, fíjate, es que se los voy a pedir en PDF, como cualquier otra tarea. Entonces, si le tomas captura, bueno, foto, no, bueno, captura no, o sea, captura no, captura no. A ver, porque, a ver, nos entendemos. Captura es cuando tú le aprietas tu botón de volumen y tu botón de menú o tu botón de apagado a tu celular, eso es captura, ¿sí? O imprimir pantalla en la computadora, no. O sea, tus propias notas, ¿sí? Tú puedes, por ejemplo, abrirte un documento así como el que con el que trabajamos la investigación y tomar tus notas y ese convertirlo a PDF o abrir un documento de Word, tomar tus notas, convertirlo a PDF o anotar en tu libreta, tomarle una foto y convertirlo a PDF, ¿sí? Pero capturas de pantalla no, ¿no? Porque pues esas no son tus notas, esas son mías. Entonces, es lo que les decía. O sea, captura de pantalla así, de esa manera, no. Si tú gustas, pues, si tú gustas tomar la captura de pantalla y después la vas a pasar a tu libreta o la vas a pasar a tu documento de notas, eso sí es válido, ¿sale? Eso sí, voy de acuerdo. Pero, así como lo mencionamos, únicamente la captura y sin ese trabajo personal, no. ¿Sale? Esa sería para las notas. Y por último, pues las presentaciones, no hay presentación todavía. Creo que no hay un tema para dar cabida a una presentación, entonces, pues no se estaría evaluando ahorita. De acá, pues, ¿qué les puedo pedir de fundamentos de la comunicación simbólica? Pues yo creo que va a ser una especie de reflexión nada más. Les voy a pedir una reflexión porque van a ver cómo ahorita en los siguientes temas, bueno, los siguientes puntos de los temas, es que estamos viendo de comunicación, proceso integrativo y organizativo, tiene una especie de mucha información, tiene una especie de revoltura de mucha información, pero pues eso es lo que hay que aterrizar. Entonces, eso sería lo que les podría estar solicitando, que hicieran una especie de reflexión de lo que ustedes están entendiendo sobre los fundamentos psicobiológicos de la comunicación simbólica. Entonces, porque es un poquito, ya vieron que hay de muchos temas, entonces sí hay que aterrizarlo en una sola idea y es la que me interesaría. Al final de este tema, vamos a ver si la podemos ver. Vamos a poner las diapositivas normales. Si se fijan aquí, al final del tema les voy a hacer una pregunta. Y yo creo que con estas dos vamos a hacer con estas dos preguntas más bien, no una. Con estas preguntas vamos a hacer esto que les estoy pidiendo, que contaría como actividades o trabajos de entrega. ¿Sale? El trabajo de una reflexión, así como tal. ¿Vale? Entonces, pero ahorita platicamos más a detalle de eso. Mientras, pues ahora sí, eh, Elizabeth, Giselle, Itzel, 3, 4, Jocelyn, Perla, Natalie y Rebeca, son 6 de ustedes. ¿Alguien me está faltando? Ah. Giselle, Mirjam. Mirjam no anda por aquí. ¿Quién sabe dónde anda perdida? Ajá. Entonces, las demás tienen ya su asistencia. Listo. Ok, pues entonces, ahora sí. ¿Quién, levantando la mano, quién me dice, o si no yo escojo, qué vimos la clase anterior, qué veíamos la clase pasada? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde nos quedamos? Mira. Dice, Miriam le dijo que se sentía mal. Ah, ok. Pues sí, no. Sí, gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Lo mismo, lo mismo, por favor, nada más le comentan que, a lo mejor me manda mensajito, ¿no? Pero le comentan que se ponga al corriente, porque aquí como podrán ver en la plataforma ya tienen
ya tienen aquí en las sesiones síncronas, ya tienen grabadas ya tienen activas las 4 anteriores. O sea, vamos al corriente. Ahora sí, gracias, Jocelyn. Itzel, ¿vas a decir lo que vimos? Nos quedamos en lo del dibujo de la manzana Nos quedamos en la y manzana. estábamos hablando de, sí, bueno, yo había dibujado eh, un árbol y agarrando una manzana, algo así. Sí, Y estábamos hablando también de la película. ok, cierto. Y respecto a los temas más o menos, ¿te acuerdas? Porque sí, eso de la manzana es el ejemplo, pero ¿de qué tema? Yo les digo, profe, Adelante, Perla. bueno, aparte de esto, estábamos viendo también la comunicación simbólica, que era la información que adquiríamos y las ideas de lo que queríamos, era entender a nuestras propias cosas en la forma en cómo nos expresamos o cómo queremos dar nuestras opiniones. Y pues ya eso era como que venían más puntos. Ok, cierto. Acuérdense siempre que va a haber dos elementos principales en la comunicación, que va a ser el emisor y el receptor. Estos siempre los van a tener, van a tener que tenerlos presentes. Y la comunicación es un proceso en el cual se da una interacción emisor-receptor de ida, vuelta y viceversa. ¿Sale? Entonces, esto siempre va a ser el punto aquí. Ahora, la comunicación se vale, el proceso de comunicación se vale de la lengua escrita, de la lengua oral, de la lengua por señas, pero también vamos a entender que son símbolos, ¿sí? Emisor, receptor, pero también hay símbolos, y aquí sería receptor, emisor. ¿Esto por qué? Porque dije que es viceversa. ¿Sale? A ver. Diferentes tipos de lengua, ¿no? Tipos de lenguaje, ya sea oral, escrito, etcétera. Todos los tipos de lenguaje van a entrar dentro del proceso de comunicación. Este esquema es bastante sencillo, no tiene todos los elementos que le deberían de corresponder. Creo que ahorita más adelante les voy a mostrar el esquema completo, ¿sale? Le pongo emisor receptor porque un emisor, recuérdenlo así, va a emitir un mensaje hacia un receptor y en ese momento cuando el receptor devuelva el mensaje se va a convertir en emisor y el emisor anterior se va a volver receptor. Es decir, cuando a ti te llega o cuando a ti te dicen buenos días, ¿sí? Tú eres receptor, pero cuando contestas buenos días o hola, ¿cómo estás? ¿Sale? Te estás volviendo emisora de otro mensaje. Ese es el punto aquí. Ahora, también ok, también dice que se puede transmitir de generación en generación, dice Jocelyn, dice en los medios que nos proporciona la plataforma, dice que se puede transmitir de generación en generación. Sí, exactamente. Los tipos de lenguaje, estos tipos de lenguaje, ¿sale? Dentro de esos tipos está el lenguaje simbólico, ¿no? Que es como veíamos en las otras clases, lo que corresponde a toda la serie de estructuras no solamente mentales de una persona, sino incluso contextuales, culturales, sociales, de grupos, que se entienden y se corresponden a un momento, a una expresión, ¿sale? Y por eso quedaba tan claro o tan adecuado, podríamos decir, el ejemplo de los memes y los stickers, porque les ponía yo precisamente, ¿no? Les ponía yo aquí los stickers, ¿esto qué es? Ah, no. Les ponía yo los stickers, aquí están. Y decíamos, bueno, ¿cuándo y cuándo puedes usar uno u otro? ¿Sí? No siempre, no vas a usar siempre bajo el mismo contexto el mismo sticker, ni vas a usar el mismo contexto para uno solo. Es decir, puedes usar el sticker del Pocoyo, por ejemplo, para cuando tienes duda o para cuando estás
como que sorprendida o cuando no sabes qué decir, ¿sí? Hay diferentes contextos que puedes conectar con un solo símbolo. Sin embargo, la persona que está interactuando contigo lo va o lo puede entender porque hay una estructura grupal, social, que es, o incluso personal, o sea, entre dos hablantes oyentes, que, eh, que permite entender la señal o el símbolo que está presentándose, que está presentando el otro, ¿sí? Entonces, eso es lo que decíamos, se transmite de generación en generación, implica el hecho de transmitir la cultura, implica el hecho de transmitir las ideas, implica el hecho de transmitir los conceptos y las estructuras grupales de nuestra sociedad que, a la cual pertenecemos, ¿sí? Incluso podríamos hacer un ejercicio sencillo, no lo vamos a hacer, nada más les voy a explicar a qué se refiere. Si da tiempo también, bueno, está bien, si da tiempo lo hacemos, pero si ponemos en Google memes en los diferentes países, el mismo meme no va a significar lo mismo, ¿sí? En un país o en otro, ¿sí? Hablando de un meme. Y digo no porque ahorita no se me ocurre ningún ejemplo que ponerles, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, si pensamos en el gatito que está llorando, pues podríamos pensar en una idea de algo que le pasó a un sujeto, ¿no? A alguien. Por ejemplo, aquí en los estudiantes, ¿no? Los estudiantes en México. Cuando te dicen que vas a regresar a clases presenciales en octubre, pero eres de Puebla y sabes que te van a mandar hasta enero, ¿no? Por ejemplo. Entonces pones al gatito llorando, ¿sale? Y en otro país a lo mejor sí ya van a regresar a clases presenciales, supongamos, ¿no? Entonces puedes poner otro, ¿no? Así cuando sabías que tus vacaciones detrás de la computadora se iban a extender y ya pones al perrito, ¿no? Y pero te dicen, no, que regresas la siguiente semana, ¿no? Entonces así como que esa carita de chin, ¿no? Bueno, entonces tienen diferentes significados porque se conectan dichos significados con el entorno cultural y se transmite, como dices, de generación en generación porque tú, al final de cuentas, mira, te lo pongo fácil. Si tú estás con tu celular revisando cosas o estás platicando en una reunión de familia, ¿sí? Toda la familia platica de un solo tema, ¿sí? O platican de un tema, de varios temas que se conectan con el entorno en el que están viviendo. Por ejemplo, si tú estás hablando de las clases en línea, toda tu familia va a hablar sobre las clases en línea. Y los más pequeños, ¿sí? Que ahorita están tomando como más natural esto de las clases a distancia, pues van a ir permeándose o se van a ir empapando de la idea que la familia le esté proporcionando. Va a sumarle a esta la idea que escuchen ellos mismos en sus clases y la idea que si tienen estos contactos en grupos de ahorita de WhatsApp, ¿no? Pero después en la escuela, cuando estén platicando, cuando estén conversando, van a tener ese complemento de lo que escuchen por ahí. No es sorpresa que hace varios años, por ejemplo, en el contexto de la escuela primaria, con el ejemplo, ¿no? de mis hijos, hablaban mal del presidente, ¿no? Hablaban mal de que era un poco inteligente, de que era poco inteligente el presidente anterior, ¿sale? Y entonces uno dice, bueno, ¿y ellos qué, no? ¿Ellos qué tienen que ver en esto de la política o en esto de las cosas? Pero pues a través de las redes sociales se van enterando, ¿no? Entonces se transmite, ¿no? Se te pega, es como el lenguaje, se pega. Bueno, no sé si vas a comentar otra cosa, Perla, porque te dejaste tu manita arriba, ya te has de ver cansado. No, profe, se me olvidó. ¿No te has cansado? Bueno, déjala arriba. Sale. Entonces, imagínense si fuera de ver la clase presencial, ahí Perla con su mano levantada, y yo habla y habla. Bueno, ahora sí, veíamos esto de la comunicación simbólica, y vamos a continuar con el tema de la comunicación simbólica, porque nos quedábamos hasta acá, ¿no? El ejemplo de la manzana, como dijimos. Ahora, dentro de otra idea de la comunicación simbólica tenemos aquí, según Humberto Eco, que es famoso por los estudios del significado, ¿vale? Los signos, ya saben, que cuando aparece un tío desconocido aquí el nombre de alguien,
seguro aparece en el examen, así que ojo. Famoso por sus estudios semióticos, los signos son creados por el hombre para representar otra cosa, ¿sí? Y asimismo todo signo va a significar algo por convención, o sea, por convenciones por acuerdo. Y una convencionalidad cuenta con el reconocimiento de la sociedad, es como un acuerdo implícito desarrollado desde las relaciones sociales. Ahora, ¿qué es esto que tenemos acá? O sea, ¿qué es esta imagen que les puse? ¿Alguien sabe a qué se refiere la imagen? Porque se supone que ya hay una convención y un acuerdo reconocido por la sociedad. Es muy probable que ustedes ya conozcan qué es esto. Sí, Rebeca. Son los nuevos saludos del coronavirus. Ándale, Jocelyn pone aquí que es un saludo. Sí, es un saludo, pero además son, como dice Rebeca, los nuevos saludos del coronavirus. Bueno, del coronavirus, sí, por decirlo de una manera, ¿no? Los nuevos saludos que se supone que ahora vamos a adoptar o hemos de adoptar para saludarnos durante la época, el tiempo de pandemia, ¿no? Ya no vas a dar la mano, ya no te vas a abrazar, ahora puedes saludar chocando los pies, moviendo, agitando las manos, con el codo, haciendo como una especie de aplauso. Es que no me lo imagino. Hay dos de los pies, ¿no? Y de repente, ¿qué diríamos si se enteran ustedes de la noticia? Hubo una noticia por ahí que dice, la OMS asegura o dice que saludar con el codo no previene, o sea, no disminuye el riesgo de contagiarse de COVID. Ponemos al gatito de hace rato, ¿no? Ponemos al gatito llorando, ¿no? O al otro gatito al que dice, ya estoy harto, ¿no? Porque se supone, ¿no? Que estamos buscando algo nuevo, ¿no? Pero pues sí, como dice Rebeca y Jocelyn, son los saludos que actualmente tendríamos que adoptar para procurar evitar contagiarnos de COVID, ¿no? De coronavirus. Digo, y si conoces a alguien que ya le dio, o eres alguien que ya le dio y pues ya la brincaste, ¿no? Dices, pues entonces que no puedo saludar bien, ¿no? Y todavía tengo que usar cubreboca, ¿no? Pues, quién sabe. Bueno, entonces, todo signo significa algo, ¿vale? Todos estos van a significar saludos. Y hay un acuerdo, decíamos, que es reconocido por la sociedad en el que continuamos con el desarrollo de las relaciones sociales, ¿vale? Para eso se crearon estos nuevos saludos en este ejemplo. Bueno, punto que sigue. Siguiente. Peirce, que es otro autor, por su parte, considera que la comunicación simbólica se trata de una relación entre tres elementos importantes, ¿sí? Ya que entre el signo y su objeto existe un interpretante, quien es el intermediario entre los dos componentes, que a su vez garantiza la validez del signo. Esto es lo que decía yo hace un ratito. ¿Sale? Primer punto, aquí tenemos el esquema básico de la comunicación. Un emisor, ¿sale? Un receptor, un mensaje mediante un canal y una respuesta que hace que éste se vuelva emisor, ¿sí? Entonces, dentro de la comunicación simbólica, lo que cambia es esto, que el otro garantiza la validez del signo. Ejemplo muy sencillo, nuevamente, retomamos el ejemplo de los stickers. Tú puedes enviar un sticker, pero a veces no les ha pasado que cuando están en una conversación en un grupo de WhatsApp o con alguien y les dice algo, tienen entre su bagaje de stickers, entre sus muchos stickers guardados, instalados, guardados en favoritos, etcétera, y se ponen a buscar uno que se les ocurre que podría quedar porque saben que lo tienen. Ese es un ejemplo. Segundo ejemplo es cuando llega un mensaje y quieren ponerle un sticker para no tener que comentar algo por escrito, pero consideran que no hay ninguno de los que tienen que se adapte a ese mensaje. Y entonces
lo que haces es pues ver cuál de todos podría adaptarse, ¿sí? O algo que hago yo, digo, a lo mejor ustedes también lo hacen, que es que si no tengo ningún sticker, por ejemplo, que se adapte al mensaje, lo que hago es buscar un GIF, ¿sí? Y entonces en vez de enviar un sticker, enviamos un GIF. Y estos dos, esto viene desde mi interpretación, ¿sale? Es decir, hago este proceso de aquí. Ya recibí y voy a enviar un mensaje nuevo hacia el receptor. Y en primera instancia él ya me envió un mensaje y yo estoy tratando de devolverlo. Pero de ahí, ¿cómo se va a garantizar? ¿Vale? ¿Cómo se va a garantizar la validez del mensaje? Va a ser de acuerdo al contenido del contexto que está estableciéndose en todo mi mensaje. Todo lo que está en medio, que es la serie de mensajes del chat, ¿vale? Ya estamos hablando de comunicación escrita, pero también en simbólica. Se supone que con lo que yo decida enviarle, él va a entender algo. Un ejemplo, hace ratito me llega un mensaje de un exalumno, exalumno, no vayan a pensar mal, ya sé que van a pensar de mí, pero que me mandó un mensaje y me había comentado hace tiempo, de hecho él es parte de las razones de lo del WhatsApp. Digo, ¿por qué no me gusta compartir tanto mi WhatsApp? No, no es cierto. Que me había comentado hace tiempo que su computadora no le servía el audio, la mandó a reparar 2 veces, siguió sin servirle el audio, ya le iba a llevar a la garantía, etcétera. Y eso fue hace como un mes. Y me llega un mensaje que dice, ya arreglé lo del audio de mi computadora. Ah, no, eso fue ayer. Y nada más le contesté, como no tenía yo un sticker que se adaptara, lo que hice fue mandarle un GIF que decía aleluya. ¿Sale? Y ya lo que me quisiera entender, ¿no? Pero pues que estamos dentro de un contexto. Por lo tanto, queda garantizado, ¿sí? Que me van a entender. Queda garantizado que sin usar palabras, o al menos con un pequeño símbolo, con una sola palabra, ¿sí? Va a entender lo que estoy tratando de expresar. Es decir, como que ya era justo, que después de tanto tiempo. O sea, no tienes que escribir todo, ¿me explico? Vale. Ahora, continuamos. Entonces, tenemos aquí, este es el esquema más completo. Este es el esquema completo de este sitio web. Bueno, aquí les dejo la fuente donde lo tomé. ¿Vale? Elementos del proceso de comunicación. Si se fijan, trato de ponerles en muchos casos las fuentes. No pongo la cita concreta y correcta de cómo se debería de citar, pero pues por lo menos les pongo de dónde diablos lo tomé para que si lo gustan consultar y tratando de que no se considere tanto como un plagio. Bueno, tenemos un emisor que transmite el mensaje, un código, y aquí está el punto de nuestro tema, que tiene señas, signos o palabras, ¿sí? Hay un axioma de la comunicación, no sé si los habíamos mencionado, pero Ludwig von Bertalanffy, me parece que es el autor, estructura 5 axiomas de la comunicación que son las reglas básicas de todo proceso comunicativo humano. El primero de los axiomas dice que es imposible no comunicarnos. Incluso el hecho de que tú no respondas un mensaje, ¿sí? Cuando te saludan y te dicen hola, buenos días, y tú te quedas callada, ¿vale? Eso implica que estás comunicando que no deseas comunicarte con esa persona. Estás comunicando, al final de cuentas, estás dando un mensaje, tácito, pero das un mensaje, ¿sale? Entonces, no es posible no comunicarnos, ¿sí? Y lo haces no a través de palabras, no a través de signos, sino a través de una señal, que sería la ausencia de un mensaje, ¿vale? Esa sería la forma en la que lo estás expresando, a pesar de todo. Entonces, tú como emisor normalmente vas a transmitir un mensaje, ¿sí? Normalmente lo vas a transmitir a través de un código y va a llegar a una persona llamada receptor. Recibe la información y después de recibirla, dice, ¿dónde está? La codifica, no lo dice, pero la codifica, ¿sale? Y te va a devolver un nuevo mensaje, ¿sale? A ti como nuevo receptor, lo que dije hace un momento. El mensaje va a contener la información enviada y recibida, traducida,
organizada, reestructurada, y lo va a hacer mediante un canal, ¿sí? Que es por el medio por el cual se envía el mensaje. Puede ser por el canal auditivo, que es el que más comúnmente conocemos, ¿sí? Puede ser a través de ahorita, por ejemplo, nuestro canal auditivo está siendo, ¿cómo decirlo? No alterado, pensé en esa palabra, está siendo adaptado podría ser, a través de la plataforma Zoom, ¿no? Entonces, están ustedes recibiendo el mensaje que yo estoy enviando. Y en este momento ustedes únicamente son receptoras de ese mensaje. Cuando gustan participar, cuando hago una pregunta y ustedes la responden, entonces están haciendo lo mismo que yo, no estamos cambiando de posición, ¿sí? Y hay un contexto, una situación o escenario, la cual, si se fijan, aquí, qué bonito, la cual, si se fijan, ambos, ambos, aquí está, resaltado, ambos, emisor y receptor, comparten, ¿sale? Ambos comparten ese contexto, ambos comparten esta situación o escenario. Y dice aquí, todos los elementos se relacionan. Bueno, no se puede tener todo. Era que yo me pusiera a hacer este mismo, o que nada más lo tomara de Anabel Tinajero. Entonces, ambos comparten este contexto, ¿sale? Para ser emisor necesitas habilidades de comunicación, actitudes y también receptor, conocimiento, un sistema social y una cultura. Esta cultura es la que viene a ser parte del contexto. El contexto también crea el sistema social. Ambos están completamente vinculados. Podríamos decir que, pensándolo de otra manera, miren, esto de aquí es parte del receptor o el emisor, ¿sale? Cualquiera de los dos. Estas tres, las tres primeras que tenemos, ¿vale? Y las dos de abajo, vamos a ponerlo en otro color, las dos de abajo, el sistema social y la cultura, forman parte no solamente de emisor y receptor, sino del contexto de la situación o el escenario, ¿sale? Forman parte del contexto, situación o escenario, ¿sale? Entonces, se distribuye de muchas maneras, tiene muchísimas formas de explicarse, pero bueno, ya también espero que después de explicarlo tantas veces les quede bien claro, porque viene en el examen, ¿vale? Hay que saber sobre comunicación para hablar de cualquier tipo de comunicación. Pudiéramos estar hablando de comunicación escrita y va a ser lo mismo. Y después vamos a hablar de comunicación escrita. Entonces, es importante que tengamos claro el proceso de la comunicación. Es muy importante que lo tengan bien claro, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, abriendo un paréntesis, sale el ejemplo a colación de lo que decíamos hace ratito de las capturas de pantalla. Si ya está este esquema, mapa mental, que ya está resaltado y más o menos explicado, tú decides ahorita tomarle una captura, esa es tu captura, y ya nada más es cosa que tú anotes lo que estás entendiendo sobre lo que capturas. Es decir, no acepto como notas de clase comunicación simbólica, ¿vale? ¿Sí se entiende? Ok, vamos a lo que sigue. Borramos los dibujitos. Y dice, podemos entender esta premisa, esta de acá, entre el signo y el objeto existe un intérprete, ¿sale? Con las situaciones cotidianas, por ejemplo, en una conversación de un grupo de WhatsApp, uno de los integrantes manda un sticker gracioso de un gatito cibernético. Ya, ya quedó. Ya olvidemos este ejemplo que ya lo exprimí hasta más no poder. Entonces, a lo que se refiere Pierce es que cada integrante del grupo va a interpretar ese sticker que viene a ser el signo, ¿sí? Entonces, aquí ya está todo lo que he estado hablando durante las últimas sesiones en 2 renglones, ¿sí? Es que cada integrante del grupo o cada interlocutor va a interpretar un sticker que va a ser ese signo y lo hace con base en un contexto, ¿vale? Ahora sí. Por otro lado, Roland Bates y Humberto Eco
afirman que todos los hechos significativos de la sociedad humana están conformados por signos. El contenido específico de un texto, la música, las danzas, la moda, las costumbres, los espectáculos, ritos, perdón, me falta el aire, y ceremonias, los nombres de los objetos de uso cotidiano, pisada de una persona, de un animal, o sea, todo. Cualquier cosa que a ti te guste. La mayoría, el 99% de los hechos significativos de la sociedad humana están conformados por signos. Por esto fue que previo al lenguaje escrito y el oral, el primer lenguaje que tuvimos los seres humanos fue el lenguaje pictográfico. Si recordarán, creo que ustedes debieron haber visto, a ver, aquí está. Creo que ustedes tuvieron que haber visto ya. Ay, no. No la han visto. No lo han visto todavía. Hay un videito que pensé que creo que ya se los dejé, pero a lo mejor está en el siguiente tema. Ajá, no fue en esta materia. Pero, a ver, se los cuento. La historia dice que primero nosotros empezamos a... ¿Dónde está? Ahí está. Que primero empezamos a hacer símbolos. ¿Vale? Y los primeros símbolos que utilizábamos son los símbolos grabados, como les dije en algún momento, las cuñas, ¿vale? O los símbolos, por ejemplo, así, esta es una... ¿vale? O el lago, o el toro, vamos a poner que estos son toros, pongamos. Bueno, ¿sale? Y estos se veían en Egipto, ¿sí? Bueno, más o menos esas, mejor. Digo, pues si tenemos aquí el aparato, ¿por qué sufrimos así? ¿Verdad? Ni que estuviera yo en el pizarrón de la escuela, ¿verdad? A ver. Pictogramas antiguos. Ahí están. Estas fueron las primeras formas en las que la civilización se comunicó, ¿sale? No a través del lenguaje escrito, no a través del lenguaje, no a través de letras, ¿sí? Ni siquiera símbolos como los que tienen los asiáticos, chinos, japoneses y coreanos, no. Sino a través de estos, que significaban cosas, objetos. Miren, si observan acá, por ejemplo, este de aquí, nos da a pensar, este cuadrito de acá, nos da a pensar que este es como un toro, un buey, un animal de granja, un animal de campo. ¿Sale? Esto podría ser una especie de mesa, esto podría ser algo que están trabajando y esto significaría a lo mejor el evento, el momento, algo, un tiempo o algo. Podría significar la luna o el sol, podría significar también, bueno, no sé, eso depende, esto es como una casa, ¿no? O como varias casas, ¿sí? Y de ahí, pues cada civilización tuvo sus diferentes pictogramas. Si se fijan, aquí por ejemplo, se fueron creando en diferentes momentos históricos lo que podrían haber querido decir, ¿no? A lo mejor que aquí se atrapó los peces en el lago, tuvo contacto con los aliens, no sé, o esta cosa rara, parece un ovni. Pero de ahí evolucionamos hasta los nuevos pictogramas, estos que son de los Juegos Olímpicos, ¿los conocen? ¿Les suenan? Nado, clavados, nado sincronizado, polo, arco, tiro con arco, 100 metros, tenis, béisbol, básquetbol. Si se fijan, los entendemos. ¿Por qué entendemos esto? Por lo que estábamos diciendo hace rato. Lo entendemos simplemente porque nuestro contexto nos permite entenderlo. Si yo les pregunto de cualquier signo, seguramente me van a poder decir. Por ejemplo, díganme qué significa este. ¿Quién me dice qué significa este? ¿Qué deporte olímpico representa? Taekwondo.
¿Mandé? ¿Taekwondo? Taekwondo, exactamente. Entonces, sí los entendemos, no hay que explicarlos. ¿Sí? Ya cuando empezamos a pensar en símbolos como estos, pues ahí sí, a ver, no, estos, pues ahí sí ya nos cuesta un poquito más de trabajo, pero nos cuesta trabajo porque para entenderlos tenemos que pensar en el contexto. Ahora miren este, curiosamente que apareció. Comienza como una representación pictográfica, un símbolo que es el agua, el shui, no sé cómo se pronuncia. La montaña de Shan en China, el sol que es Ri, la luna Yue. ¿Sale? Y va evolucionando a cómo se fue dibujando hasta que queda el signo que pues yo pensaría que en el presente se utiliza para representar cada uno de estos objetos, ¿sí? Y surge la escritura. Este lenguaje, el lenguaje chino es un lenguaje, el lenguaje chino, japonés, es un lenguaje previo al establecimiento de una escritura como la conocemos actualmente. Si se fijan, no sé si habrán visto pues en la televisión, en el internet, cuando una persona de Asia, un chino, un japonés, coreano, comienza a escribir en un celular. Se ve que escribe como cualquiera de nosotros, pero cuando pasan en la pantalla lo que está escribiendo aparecen los puros caracteres, ¿sí? Entonces dices, ¿qué es lo que hacen para ellos escribir? ¿No? Tienen un código diferente, o sea, tienen su propio código de escritura y luego tienen nuestro código de escritura, que el cual entienden, y tienen una traducción de ese código, la cual aplican para que la escritura sea a través de ABCDFG, ¿vale? Y la lectura sea a través de su propio lenguaje, ¿sí? El coreano no aplica, porque el coreano es un idioma más reciente, el japonés y el chino son más antiguos, el coreano fue un idioma más contemporáneo, porque había muchísimos idiomas en Corea, los cuales un emperador sintetizó, creando un solo idioma para todo su pueblo, ¿sale? Aquí hay otro ejemplo de los caracteres chinos, de lo que decíamos. Entonces, vamos de nuevo, regresamos a esta parte, aquí está. Entonces, el contenido específico de un texto, todo esto comienza, como dijimos, a través de las costumbres o los objetos de uso cotidiano, como veíamos el agua, el sol, la luna, ¿sale? Y luego, sin embargo, la comunicación simbólica se centra principalmente en la comunicación de signos no verbal. Ahora, ¿por qué estamos estudiando comunicación simbólica? Tenemos que entender que la comunicación parte de ahí, porque cuando somos pequeños, nuestra primera comunicación parte de ahí. Cuando somos niños, no empiezas a dibujar palabras o letras, ¿sí? Aunque las observes en los lugares. Lo primero con lo que te comunicas, si te dan una hoja y un lápiz o un crayón, lo primero que haces son un montón de dibujos, símbolos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí surge el lenguaje. Ese es el punto. Digo, como para no aburrirnos, ¿no? Como para que me entiendan hacia dónde quiero llegar, ¿vale? Luego, hasta aquí queda el punto de la comunicación simbólica. Ahora sí, ¿dudas, señoritas? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Dice aquí, no, profe, todo bien. Y si se fijan precisamente acá en el Zoom, ahorita que estoy viendo que tiene la manita levantada Rebeca, que también la dejó arriba, pues nuevamente, gracias. Es la comunicación simbólica, ¿no? No, no vas, o sea, todo nuestro contexto está empapado de símbolos. Vean, mi pantalla es esta. Esto es lo que ustedes, esto es lo que yo veo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos
esta barra, que es la barra de las herramientas para dibujo, que tiene aquí, ratón, pues para que pues, utilices únicamente el ratón, selección, texto, la selección es para hacer esto, texto, cuando escribo, ¿no? Cuando escribo algún texto propiamente. Dibujar, y tiene aquí los símbolos, o sea, abajo de la palabra tiene los símbolos. El spotlight es esto, ¿vale? El spotlight es el puntito, el punterito de láser para el gato, ¿vale? Borrador tiene una especie de goma, deshacer, rehacer, hacia atrás, hacia adelante, borrar un bote de basura. Y acá tenemos también, pues, el símbolo del micrófono, el símbolo de la nube grabando, o sea, está grabando en la nube, en el Salón 4. Aquí tenemos el símbolo de la camarita apagada, ¿sí? Entonces, los entendemos. Aquí en la pantalla de Paint también tenemos, ¿no? Recortar, todo está simbolizado y escrito, ¿no? Para que te sea más fácil identificarlo, porque para tu cerebro, para tu vista cerebro es más fácil, y ahí viene ya la parte, voy a quitarlo, ya no sé qué quitar, ahí está. Para tus ojos conectados a tu cerebro, es más fácil siempre identificar un símbolo que identificar una palabra, ¿sí? Y de ahí surgen las dificultades en la lectura, ¿sí? Porque si identificáramos con la misma velocidad que la palabra, por ejemplo, en este texto de acá, fíjense qué interesante, bueno, espero que les parezca interesante, si no vamos a tratar de hacerlo interesante. Imagínate que tú le enseñaras a tu cerebro y le dices, cerebro, vas a aprender algo. Este grupo de símbolos, ya sea que se escriban así, ya que sea que se escriban así, o ya que se escriban así, significan sin, lo cual quiere decir, pues, que estamos quitando algo de, ¿vale? Lo que significa la palabra sin. Ahora, este otro grupo de símbolos significa, por ejemplo, amigo, y puede ser escrito así, así, o así, ¿sale? Estos tres son lo mismo, sea como sea que tú los encuentres. Y le enseñas a tu cerebro que tiene que verlo así, todo. Porque normalmente lo que hacemos es esto, fíjense. Amigo. Así leemos. Nuestros ojos captan la A, luego la M-I, ¿sí? En los más rápidos, y luego la G-O. Y decimos amigo. Pero en el proceso de traducirlo a nuestro cerebro, pasamos por un proceso en el cual nuestros ojos y cerebro captan 1, 2, 3, 4, 5 letras y después forman la palabra. Ese punto aquí es el importante, ¿sí? A los niños les enseñamos a leer así. A nosotros nos enseñaron a leer así. Y esto implica que estamos acostumbrados a hacerlo. Cuando lees un texto, lo haces y lo vuelves a hacer de esta manera. ¿Sale? Dime, Itzel. Bueno, iba a decir que como la de intensamente que manda señales al cerebro y es como lo hacemos. ¿Cómo, perdón? ¿Qué dijiste al principio? Como la película de intensamente que manda señales de qué debes hacer o qué debes de decir. Ándale, algo así. En la película de Intensamente muchas de las cosas que pasan van en un espacio no temporal real, bueno, en un tiempo no real, porque pues los comportamientos y todo lo que pasa dentro de la cabeza con las emociones son fracciones de segundo. O sea, son fracciones de segundo. Y pues nos lo proyectan a través de una película que tiene un tiempo adaptado al nuestro, ¿no? Entonces sí, va más o menos la idea. De lo que estoy hablando aquí también son fracciones de segundo. Cuando tú lees amigo, lo haces en microfracciones de segundo, pero aún así hay una forma de hacerlo más rápido. Cuando tú le enseñes a tu cerebro a que observe de un solo tajo toda la palabra y la identifique, entonces vas a leer
más rápido. A estas alturas, ustedes tienen más desarrollada esa habilidad. Hay quien la tiene más desarrollada y hay quien la tiene menos desarrollada, pero ya no leen del todo así parte por parte, a menos que aparezca una palabra que sea a lo mejor larga, como esta, o una palabra que sea nueva, como esta, Bertres, Baerts, ajá, Roland Baerts, ¿no? O algo por ahí, ¿no? Ahí es cuando lees letra por letra, sílaba por sílaba y luego, luego expresas la palabra, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de las palabras, sobre todo las de 4 a 6 letras o menos, las lees de un solo golpe, por decirlo de una manera, de un solo tajo, ¿no? En una sola revisada, en una sola vista, ¿sí? Y entonces cuando quieres leer más rápido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues entrenar a tu cerebro a leer todas las palabras, no importa su tamaño, así. Y después entrenar a tu cerebro no solamente a leer una, sino leer 3, 2 primero, 3, 5, 6, y después entrenar a tu cerebro a leer líneas completas. ¿Me deja compartir una actividad de lo que estoy diciendo? ¿Sobre qué, Rebeca? Perdón, es que yo les puse a los niños una actividad donde está la palabra completa de los nombres, pero cada palabra está escrita de un color diferente. Entonces, al leerlas con el color les cuesta trabajo. A ver, dejo de compartir entonces. ¿La compartes? ¿La tienes a la mano? Sí. Va. Espérame nada más, déjeme ver. Sí, es exactamente eso lo que digo. O sea, es exactamente lo que digo. Así como le estoy explicando vamos convirtiendo nuestras palabras a símbolos, ¿sale? Entonces le quitamos la estructura de ser una palabra, la convertimos a ser un símbolo, así como leen los chinos o los japoneses, y entonces vamos a leer más rápido. Eso es lo que te enseñan en los cursos de lectura veloz. ¿Sí? Si ustedes han escuchado de esos cursos, pues les estoy dando el truco, no más les hace falta la práctica. ¿Sí? Que esa es ahí está lo difícil, ¿no? Entonces, con eso sí puedes alcanzar a leer chorrocientas mil palabras por minuto, ¿no? Es posible, solamente hace falta practicar. Y conforme más practicas, pues más rápido vas a leer, más si conoces pues no decirle truco, ¿no? Sino este procedimiento completamente, pues es un procedimiento científico, porque estamos haciendo un análisis de nuestra comunicación simbólica, en una comunicación simbólica, ¿sí? Ay Dios, dice que mi internet es inestable. Ya lo sé, pero ya no se desconecta como antes. Bueno, en lo que esperamos lo que nos menciona Rebeca, Me deja, profe. ok. Ya terminamos el tema 1.1 con este. Estaríamos pasando al tema 1.2. ¿Sí? No sé, ¿ya la tienes, Rebeca, o...? Sí, ya. A ver, parece que ya me dejó. A ver. Ahí Ahí va. está. Ah, ya está. Ajá. A Y ver. es muy buena actividad. Sí. ¿De qué trata? ¿Nos puedes explicar? Bueno, yo a los niños les digo que primero lean lo que dice la palabra y después que me digan de qué color está escrita cada palabra. Entonces primero empiezan azul, rojo, verde, rojo, amarillo, negro, azul, verde, amarillo, rojo, verde, azul. Y después empiezan rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, azul.
Sí, pero cuesta trabajo. ¿Siguieron Sí. a su compañera? ¿Siguen a su compañera? Ahí podría haber una hipótesis, ¿no? Que entre más pequeño sea el niño, es más probable que tenga más facilidad para decirte el color sin mencionar la palabra, ¿no? Porque pues es lo primero que les enseñan antes de leer. Y entre más adulto eres, pues es más, se te complica más, ¿no? Por el mismo hecho. Pero precisamente, o sea, nuestro cerebro no funciona, o sea, el lenguaje escrito, ¿cómo decirlo? Gracias, Rebeca. Es como una, es como una adaptación forzada de nuestras ideas. O sea, es una forma que establecimos arbitrariamente para, eh, para poder comunicarnos permanentemente, para poder expresarnos hacia los demás y que haya algo para conservarlo, ¿no? Que haya una manera de conservarlo, ¿sí? Así también, ¿no? O sea, porque lo primero que pensamos es en símbolos, como aquí. Lo primero en lo que pensamos fueron símbolos. Aquí están los egipcios, ¿no? Entonces, ¿por qué es más fácil comunicarnos así? Es mucho más fácil. Estas son las cuñas que les decía yo de Mesopotamia. ¿Sí? Estas son las que les decía. Entonces, ya después, pues fuimos adaptándolos a donde este lenguaje se creó para que cupiera en las tablillas, para que fuera más fácil de escribir. No se creó porque tuviéramos que hacer algo. O sea, forzamos a nuestro cerebro, a nuestro aparato cognitivo, a reducir el espacio, a economizar, para no escribir solamente sobre piedra, para escribir en papel, para no gastar tanto papel, ¿sí? Hubo necesidades contextuales que forzaron a la creación de un lenguaje escrito como lo conocemos ahora. Hubo necesidades del contexto, ¿sí? Entonces, incluso en los símbolos chinos, si se fijan, o japoneses, no sé qué sean, si se fijan, empieza por el pescado, el dibujo del pescado, otro dibujo del pescado, dibujo y termina así, ¿vale? Entonces, hubo necesidades de adaptación para que después quedaran logogramas lúgulos, quién sabe qué es eso, para que después quedaran palabras. Entonces, es forzado, ¿sí? Pero nuestro cerebro es capaz de activarlo, nuestro cerebro es capaz de aprenderlo, así como si yo te dijera a ti que crearas un lenguaje. Si yo te digo, ustedes nunca han creado un lenguaje, nunca tuvieron esa curiosidad por en la primaria, en la secundaria, agarrar y hacer un lenguaje simbólico. Hay quien nada más le cortaba las palabras, por ejemplo, en un ejemplo rápido, hay quien nada más le cortaba a las palabras la parte de arriba o la parte de abajo y escribía las puros. Ahora vamos a tacharlo, a ver cómo se ve. Imagínate que fuera así, ¿sale? Que tú escribes así y lees así. Ahorita le puedes entender. Sí, más o menos se le entiende, ¿no? ¿No? Pero entre más espacio corto, vamos a cortar un poquito más de entre más espacio corto, menos le entiendo. Si corto el de abajo, entiendo diferente. Por ejemplo, así. ¿O no? Entonces, nunca tuvieron esa curiosidad por elaborarse un lenguaje, elabórenlo. Agarren 27 letras del abecedario y pónganle un símbolo arbitrario a cada una. Pongamos que la A, B, C, D, E, F, G, cada una va a ser, por ejemplo, la A va a ser una bolita, la B va a ser una rayita, la C va a ser un piquito, la D va a ser ¿qué será? Una bolita, un círculo sin cerrar, y así. Sí, Eli. El lenguaje de señas. Exactamente. El lenguaje de señas, qué buena pregunta o aportación, porque no fue pregunta. Bueno, ¿cómo se consideraría el lenguaje de señas? A ver, de la misma manera, podríamos considerar el lenguaje de señas como simbólico. Fíjate nomás, qué curioso. Vean la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, vean cualquier anuncio
informe, noticia, que venga directamente de la fuente del gobierno federal, y van a poder ver que siempre hay una persona que está traduciendo en lenguaje de señas, ¿sí? Esto es una forma de lenguaje de señas, y precisamente son símbolos, ¿sí? Son símbolos que tienen cierta vinculación con lo que más o menos nosotros conocemos. Fíjate, porque aquí la D es esto, la C es la que formas con tu pulgar y tu índice y el resto de tu mano. La B es esto, si te fijas. Se parecen. La I es el dedo, la J pues es el movimiento de la J, precisamente. La K es esta adaptación, ¿sale? ¿Sale? La L también, esta es como la de loser, ¿sí? Entonces, tiene su adaptación del lenguaje escrito, del lenguaje de letras, palabras, se adapta, que no pueden escuchar, ¿sí? Pero el verdadero lenguaje de señas consta de esto. Ups, no. Ups. Esto. ¿Vale? Hoy, ayer, mañana, ¿sale? Ahora, fíjense, pasado, futuro y ahorita, en este momento. ¿Sí? Entonces, porque ocurre lo mismo que les estoy diciendo hace un momento. Ocurre exactamente lo mismo. Ya no estamos hablando con de letra por letra. Ya no nos comunicamos A, B, C. ¿Te imaginas lo difícil que sería comunicar un mensaje? ¿Se imagina lo difícil que sería letra por letra? En vez de hacer solo este movimiento, tendrías que hacer 3 movimientos. Y aquí, ¿sí? Mañana. ¿Cuántos son? 2, 4, 6 movimientos. ¿Sí? Sin embargo, solamente haces 1 para una palabra. Esto es más sencillo. Esto es más sencillo. Incluso también tienen expresiones, como son las de reírse, las de estar enojado, etcétera, ¿sale? Los sordomudos. Entonces sí, equivale también, Eli y demás compañeras, equivale al lenguaje, a una comunicación simbólica también. El lenguaje de señas también aplica. Bueno, gracias, Eli, por la pregunta. Ahora sí. Proceso integrativo del lenguaje. Ya vimos la comunicación simbólica. Ahora, ¿cómo vamos a convertir todos esos símbolos? ¿Cómo los vamos a meter dentro de nuestra cabeza? O sea, ¿cómo? Una cosa es que estén allá afuera y otra cosa es que los logremos aprender, los logremos interiorizar, y después de interiorizarlos falta el siguiente proceso, que es el proceso de organizarlos. Para eso nos vamos a apoyar mucho en la teoría de Piaget. Ahorita van a ver por qué. Ahora, ¿cómo se desarrollan el habla y el lenguaje? Sería la pregunta. Los primeros 3 años de vida, tendríamos que entender todo esto en el contexto biológico. Precisamente recuerden el nombre de nuestro tema, y nuestro tema se llama Fundamentos Psicobiológicos de la Comunicación Simbólica, o sea, mentales y biológicos. Lo que está cognitivo con lo biológico, y lo biológico implica todo lo que viene a ser del cuerpo, recuerden. La lengua, y si te falta un pedazo de lengua, eso es biológico. Si naciste con labio leporino, eso es biológico. Si naciste con la lengua más larga, más corta, si tienes ¿cómo se llama? La unión esta que tenemos debajo de la lengua, si la tienes más grande, más chiquita, si tu lengua es más ancha o más delgada, no lo sé, todo eso es biológico. Y igualmente con tu garganta, igualmente con tus pulmones, con tu faringe, con tu laringe, con todo el aparato auditivo. Bueno, todo el aparato no es auditivo. Entonces, todo el aparato respiratorio, pero también comunicativo que tienes biológicamente, ¿sí? Entonces, ¿y cómo conectas eso con tu cabeza? Ese es el punto aquí. ¿Cómo vas a integrar lo que estaba afuera en la comunicación simbólica a lo que está adentro? Y luego, ¿cómo lo vas a organizar para utilizarlo? Porque precisamente, si se fijan aquí después vamos a ver el desarrollo de la lengua y el habla, luego la etapa prelógica. Cuando ya entendimos esto va a ser muy fácil, porque es pensar antes de la lógica, después cuando... A ver, en el primer tema es las bases. Segundo tema es la parte básica del desarrollo de la lengua y el habla. Tercer tema es la parte más avanzada. Cuarto tema sería la parte donde
ayudemos a que el lenguaje se desarrolle, ya sabiendo todo lo anterior. Y quinto tema, pues son los detalles técnicos, ¿no? Sí, los detalles técnicos de cómo lo vamos a hacer para enseñar este lenguaje, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Ahora sí. O sea, le encuentran sentido. Aquí lo que me interesa es que ustedes le encuentren sentido a estudiar todo lo que acabamos de ver, ¿no? A repetir tantas veces lo de los emojis, lo de los memes y lo de los stickers, ¿vale? Entonces, dice, los primeros 3 años de vida, si alguien tiene dudas, interrúmpame, ¿eh? En proceso de desarrollo y maduración es el periodo más intensivo de la adquisición de las habilidades del habla y el lenguaje. Seguramente lo habrán visto en algún niño, ¿sí? Giselle con su pequeña y demás compañeras con sus respectivos niños de estudio y de observación, de los cuales hemos platicado en algunas ocasiones. También Rebeca con sus pequeños, ¿no? Entonces, por eso ahora en esta clase los niños se van a volver objetos de estudio y de observación de nuestros temas, ¿vale? Sí, van a ser pequeños conejillos de indias. Bueno, entonces, ahora, estas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto consistentemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos y al habla y el lenguaje de los demás. Como dijimos, el lenguaje se pega. El sábado, ahí que anda Rebeca por ahí también con nosotros, el sábado les dije una frase de la película de B-Movie. No sé si habrán visto la película de la historia de una abeja, que dice que Vanessa, la chica protagonista, junto con la abejita de la película, le pregunta, pues, ¿cómo es que habla, no? ¿Por qué hablas, no? Y pues él simplemente con toda naturalidad, como si todas las abejas hablaran, le contesta, pues tuve padres, tuve un papá, una mamá, hablan, se la pasan hablando, pues al final se te pega, ¿no? Entonces el lenguaje se te pega. ¿Por qué? Porque precisamente te la pasas expuesto constante y consistentemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos, al habla y el lenguaje de los demás, ¿sí? Por eso es que platicábamos en algún momento que si tú tienes a un niño y lo expones a varias lenguas, ¿sí? Si su abuelita es de Alemania, si su abuelito es de, no sé, habla ruso y el tío habla inglés y tú hablas español y la otra persona habla japonés, ¿vale? Y el papá, la mamá, alguno hablan entre español y japonés, seguramente va a hablar todas las lenguas, ¿sí? Y entonces un día va a llegar hablándote, diciéndote hola, y se va a despedir diciéndote bye, y te va a volver a saludar diciendo hello, creo que es alemán, ¿no? Y no, salud, salud, salud. Salud. No, esto es como turco o algo, etcétera, ¿no? Entonces va a tener la convivencia con diferentes lenguas con toda facilidad, porque ¿sí? Se desarrollan, ¿sí? En los primeros 3 años de vida. Por eso, si a ti te cuesta trabajo el inglés, es porque te lo enseñaron después de los 3 primeros años de vida, ¿sí? Y además te metieron en alguien tuvo el error, pues no del todo error, pero ¿qué será? ¿Cómo decirle? La idea mal pensada son socialmente, digo, porque esto es social, ¿sí? De decirte, no, el inglés es difícil. Así como cuando te dijeron, las matemáticas es difícil y por eso terminaste estudiando pedagogía. No es cierto. No es cierto. Así como cuando te dijeron que eso es difícil, tú dile a tu niño pequeño que algo es difícil y te aseguro que toda la vida lo va a pensar así. A menos que sea un rebelde, que ojalá y lo sea, y después termine retándolo y superándolo, pero en general la mayoría de los niños que tú le dices, el inglés es difícil, las matemáticas son difíciles, vas a ver cómo le va a costar un montón de trabajo aprender ambas materias, ¿sale? Entonces nunca se lo digas, tú trata de verlo con naturalidad. Es más, si lo estuviste haciendo hasta hoy, deja de hacerlo y preséntale a tu niño las cosas con toda naturalidad. No se lo cambies directo ya no es difícil, ¿no? Ayer te dije que lo era, hoy te digo que ya no lo es, sino simplemente, pues ahora inténtalo, a ver qué pasa, ¿no? Inténtalo, hazlo, poquito a poco, ¿sale? Porque sí se puede reprogramar el cerebro para eso. Entonces, así se empieza a desarrollar el habla y el lenguaje. Y tenemos aquí también que existen periodos clave en el desarrollo del habla y del lenguaje de los bebés y niños pequeños.
En estos periodos clave, ¿sí?, el cerebro está más capacitado para absorber el lenguaje. Si se dejan pasar estos periodos y no se expone al niño al lenguaje, será más difícil que el niño lo aprenda. ¿Se acuerdan de Víctor? Y no nuestro compañero, ¿no?, sino el niño salvaje de Aveirón, ¿sí? Víctor, el niño salvaje de Aveirón. La inspiración de Tarzán y de Mowgli, que en algún momento les presenté, que vivió en la selva durante mucho tiempo y lo encontraron y lo trataron de educar, no se educó del todo porque, o sea, no pasó en contacto con el lenguaje, o sea, trató y aprendió algunas cosas, pero no aprendió igual que los menores de su edad, a los 14, 16 años, ¿no? Entonces, sí, va a ser más difícil que lo aprenda. Y de esto también podemos ver, digo, ¿quieren ir adelantándole? Adelántenle, les dejé aquí esta película que se llama Una mujer llamada Nell, con Jodie Foster y Liam Neeson, de 1994, que habla de la historia de esta mujer, Nell, la cual la encuentran en medio de un bosque, así semejante a Víctor, en unas condiciones muy, muy curiosas, ¿no? Que pues, no les hago el spoiler, pero véanla. Les voy a dejar un trabajo respecto a la película, por eso está incompleto aquí. Entonces véanla, ya la tienen observada, pónganle atención y ya más o menos saben de qué trata, para cuando les deje yo el trabajo ya sepan a qué va. Bueno, entonces, se va a volver más difícil, decíamos, que el niño aprenda si no le das esa exposición al lenguaje. A los niños que no les hacen el mismo caso, que no les ponen la misma atención, hablan más lento, ¿sí? Y al rato los papás dicen que es que porque le cortaste las uñas cuando era chiquito, porque le cortaste el cabello, entonces ya no hablan. No, es porque no le diste la suficiente estimulación para que hablara, ¿sí? A un niño, cuando eres mamá, para las que todavía no son mamás, cuando quieran serlo, la recomendación es que te la pases hablándole. Habla como loca, ¿no? Habla y habla y habla, háblale, platícale, dile voy a hacer la comida, ahora voy a hacer esto, vamos a ir a tal parte, mira, ahí hay tal cosa, esto y aquello, hoy me pasó, hoy viví, hoy estuve, hoy hice, todo. Háblale hasta que te quedes sin garganta, porque así también después para él va a ser más fácil captar el lenguaje y expresarlo, ¿vale? Si ya no lo hiciste, pues empieza a hacer desde ahorita, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que algo bueno pase. ¿Sí? Entonces, no vale de nada hacerlo, al contrario. No, hazlo ahorita y verás que algo bueno debería de pasar. ¿Sí, Perla? Profe, Dime. yo tengo una duda. Bueno, son muchas, Adelante. pero nada más acláreme esta. ¿Por qué dicen que si los bebés empiezan a reír a los 2 meses o un mes o a veces hasta 15 días de nacidos es malo? Ah, caray. Bueno, es que por ejemplo, Pues no sé. desde que nacieron mis sobrinos, la niña se empezó bueno, se reía cuando le platicábamos y a veces pues hasta como que se carcajeaba, pero mi mamá decía que era malo que no le hiciéramos reír porque estaba chiquita. Entonces pues como que me quedé con esa duda y después escuché con una abuelita que dijo que les da o que ciclofol, no sé qué, y les preguntaba yo que por qué era malo y no sabían contestar, entonces por eso es como me quedé con esa duda. Y por ejemplo, ahorita mi sobrino, el que apenas nació, pues igual a veces le platico y así, y se ríe. Y luego, o sea, literal yo creo que ni me entiende o no sé, pero él se ríe y ya también que es que me empieza a contestar. Sí, mira, así como dice Rebeca, aquí nos pone en el chat, son creencias antiguas. Mira, yo voy a hacerte una hipótesis medio antropológica e histórica, ¿no? Y ad hoc, que ya el otro mes se viene en octubre, a finales de octubre es Halloween, yo te podría decir eso, ¿no? Si tú lo piensas, pues hace muchos años no había todos estos estudios del lenguaje, no lo pensabas así. Actualmente hay un estudio que nos sustentaría, hay estudios que sustentarían que la risa y la sonrisa se contagian, igual que el estornudo igual que el bostezo, perdón, el estornudo no. Entonces, como se contagian,
pues es muy natural que tú te sonrías cuando ves a alguien sonreír, ¿sí? Nada más que muchas veces la creencia es que, pues, o entre familia, entre sociedad, y más aquí en Puebla, que así somos, porque los poblanos somos todavía más payasitos para eso, que no nos debemos de reír con cualquier persona, ¿no? Es como que un acuerdo social, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a estar riendo con cualquier gente? ¿Sí? Eso punto número uno. Punto número dos, pues en la antigüedad que no se sabía. Todo esto acerca del lenguaje y la comunicación no verbal y lo simbólico, todo este rollo del diablo que estamos estudiando, pues cualquiera podría pensar que un niño no tiene de qué reírse porque no ha aprendido, no sabe nada, ¿no? Entonces, si se reía, que había la posibilidad de que pudiera ser que se le, no sé, como decían antes, ¿no? Se le meta el diablo, cosas así. No estoy diciendo que sea exactamente eso, pero cosas así, ¿sí? Entonces, un niño no tiene de qué reírse. Si un niño se ríe, algo malo debe de tener, ¿no? Entonces como cuando lo piensas en en el siglo XVIII, XVII, si alguien se reía a mitad de la plaza o a mitad de la calle, del callejón, ahí en el pueblo, y no tenía de qué reírse, empezaba a reír, pues lo tachaban de loco, algo similar, ¿no? Entonces, yo pienso que es como la reminiscencia, lo que queda, la colita de muchos tipos de creencias que han venido heredándose a través de cientos de años de generación en generación, ¿no? Entonces, actualmente pues ya no sabes por qué, ¿no? Simplemente mis abuelitos me enseñaron que era malo, ¿no? A mí me decían que estaba mal, ¿no? Si el niño se ríe así, pues es que le vaya a pasar algo, ¿no? Entonces, piensa también en esto, ¿no? La fiesta de los 3 años, recuerda cuál es el motivo de su existencia. Tú celebras los 3 años de los niños porque desde los siglos XV, que desde el siglo XV, XIV, era difícil que un niño llegara a los 3 años. ¿Sí? Se morían antes, muchos niños morían antes. ¿Por qué? No, pues la gente no pensaba en ese entonces que era por falta de higiene o por falta de cuidado o por determinadas costumbres sociales que provocaban que el niño sufriera enfermedades, como por ejemplo darles de comer cosas que no toleraba el organismo, por ejemplo. Sin embargo, pensaban que pues, era como algo del demonio, ¿no? Fuerzas sobrenaturales que atacaban al pequeño y hacían que se fuera, que se lo llevaran, ¿no? Que se muriera. Y entonces cuando un niño llegaba a la edad de 3 años, se entregaba o ¿cómo se dice? No se entregaba, se bendecía, no hay otra palabra, se me fue la palabra, se agradecía a Dios, pues, para acabar pronto, se agradecía a Dios que llegara a esa edad porque lo más probable era que ya, o sea, con que ya había brincado ese periodo en el que era riesgosa la vida. Y entonces, pues, era agradecerle a Dios porque ya iba a vivir, ya era casi garantía de que iba a seguir viviendo, ya no se te iba a morir, llegó a los 3 años, ya no se muere, ¿sale? Entonces ya la brincó. Entonces, bajo esa misma estructura de creencias, pues nos quedamos con muchas ideas que, pues poco a poco van perdiendo brío, van perdiendo fuerza, pero pues siguen estando por ahí perdidas, ¿no? Entre esas cosas que no sabes cómo explicar, pero pues mis abuelitos me lo decían. Entonces yo me imagino que va por ahí, Perla, ¿sí? Entonces, si lo ves, pues no es malo que un bebé se ría, pues al final está expresando sus emociones, ¿no? La risa eso es verdad de la película de Intensamente que decíamos hace un rato, la risa es la primera emoción que tenemos. Entonces, bloqueale la primera emoción que tiene el niño, a ver qué es más malo. ahí tú dime qué es más malo, ¿no? Entonces, Bueno, es que él no, sí se ríe y luego sí como que se ríe mucho. O luego le decimos así de que pues ya se va tu abuelo y hasta pone su cara así como triste. O sea, como que sí expresa lo que siente y pues no sé si realmente no se entiende o pues son coincidencias de lo no, que claro que entiende. dice. No, pues Entonces, claro que se entiende, aquí dice, precisamente se contagia, se pega. Claro que te entiende. Ahora, sí, hay también hay que tener ese cuidado porque a veces los niños sí, eso sí se ahogan con su saliva, ¿no? O sea, si se ríe mucho, pues sí puede empezar a ahogarse, pero ya de ahí de que lo pongas boca abajo y le des unos golpecitos y tengas cuidado que no se meta nada a la boca mientras está balbuceando o riéndose, pues eso es otra historia. Pero pues que esté sonriendo y que se ría, no tendría por qué pasar nada.
Ah, ok. Gracias. Sí, Perla. Bueno, entonces tenemos esto de aquí, los periodos clave, ajá. Y luego dice aquí, el bebé muestra las primeras señales de comunicación. Esto también te respondería cuando aprende que con el llanto logra obtener alimento, consuelo y compañía. Y no solamente eso, sino que te está expresando cosas, ¿sí? Te está expresando su alegría, se expresa. Emoción que no se expresa te mata, ¿vale? Los recién nacidos comienzan a reconocer sonidos importantes de su alrededor, la voz de la madre o de quien lo cuida. En este caso tú me dices los abuelos, los tíos. A medida que crecen los bebés, comienzan a distinguir los sonidos del habla que componen las palabras de su lenguaje y por eso, a los 6 meses de edad, la mayoría de los bebés reconocen los sonidos básicos de su lengua materna y más adelante van a comenzar a balbucear, van a tratar de imitar esos sonidos cuando se dan cuenta que ellos pueden hacerlo. Por eso los sordomudos no lo hacen. A un niño sordomudo lo detectas a esta edad. No me digas papá, mamá, no me vayan a decir que detectas que es que no te habías dado cuenta a los 3 años que tu niño no escuchaba. Porque no, o sea, eso es que no le ponías atención, de verdad. Es que no le ponías atención. No me vas a decir que a los 3 4 años no te das cuenta que tu niño tiene alguna deficiencia en algo. Eso es que no le pones atención o que no tiene sentido común. Sí, o sea, lo digo así porque a mí me da mucho coraje que pase eso. Sí, entonces cuando llegan con el psicólogo y les dice, y le dicen, es que no me había dado cuenta, es que quiero que lo atiendan, así ya llegan bien preocupados, ¿no? Quiero que lo atiendan porque esto y aquello. Bueno, ya se los dije, no lo voy a repetir. Bueno, dudas, preguntas, señoritas, otra, comentarios, sugerencias, algo más que tengan que decir, porque hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy. No, profe. Bueno, de mi parte no. Gracias, Perla Itzel. Bueno, iba a decir que de los símbolos que nos había dicho, hay películas que han sacado esos símbolos que nos Sí. había explicado. Creo que es la de la momia y la de Una noche en el museo, donde se ven esos tipos de cosas. Sí, Y los lenguajes pictográficos. Sí, ahorita no hay alguna que yo recuerde que te pueda decir que sea más específica. Ah, hay una película que se llama, pues creo que se llama Los Conquistadores del Fuego, donde cuenta la historia del fuego, pero también va parte de lo de la comunicación humana. Hay muchas, casi cualquier película. Ah, pues también la de 10.000 antes de Cristo, creo que tiene un poquito de eso de la comunicación. Porque ven que se supone, si no la han visto, la protagonista es una mujer, una niña que aparece en una pequeña como tribu, clan, que tiene una cicatriz en la mano. No, eso es después. No sé, el caso es que hay un símbolo de los egipcios antiguos que lo consideran como un mal presagio y a esa niña se la roban, se la llevan de esclava y ya siendo mujer le causan una cicatriz porque la golpean. Y la cicatriz resulta que es el símbolo de la decadencia de ahí del lugar ese, ¿no? Bueno, algo así. Entonces, por ahí va lo de los símbolos y también lo de la comunicación. Pero es muy poquito, ¿eh? Ya también si quieren echarse ahí unas películas, pues les recomiendo esas. Y pueden ver también la de Nell, ¿vale? Bueno, entonces, nada más. Pues por hoy sería todo, señoritas. Si no hay otra cosa, pues se pueden ir desconectando. De la tarea, pues ya vayan avanzando. Ya está todos los elementos aquí, ya para que vayan terminando su mapa. Si ya lo quieren subir, lo pueden subir. De todas maneras, le vamos a cambiar la fecha a la tarea. Y nada más. De mi parte sería todo. Nos vemos próximo jueves. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, cuídense.